Hola, si estás aprendiendo a programar en el lenguaje de programación JavaScript, te invito a que sigas mis videos para que por medio de ejercicios comprendas todos los temas que te ayudarán a crear proyectos. Siguiendo entonces con el video en la cual se creó la base de datos para la panadería. En esta oportunidad entonces vamos a crear lo que se conoce como una API, que es la que va a gestionar con la base de datos para poder guardar información en la base de datos. El video anterior en la cual se creó la base de datos en el canal, pues se encuentra este video que dice P3, crear base de datos panadería tabla de usuarios. Esa es la tabla y la base de datos a la cual vamos a utilizar. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a crear los códigos de la API en la cual va a gestionar eso. Estos códigos van a ser creados en el IDE, pues Visual Studio Code, a través del lenguaje de programación o en el caso del framework llamado Node.js. Entonces en Node.js vamos a crear todos esos códigos para poder enlazar la base de datos y gestionar para que guarde la información de crear un cliente en esa tabla de usuarios. Entonces, para eso vamos a necesitar abrir una carpeta en documentos. Yo lo voy a abrir acá en documentos. Aquí en documentos vamos a crear esa carpeta y pues voy a llamarla. La voy a crear llamada, esta carpeta se conoce como carpeta raíz. La voy a llamar panadería. Panadería. Aquí le vamos a colocar API y le vamos a colocar no. Entonces, panadería API no. Esa sí va a ser el nombre de mi carpeta raíz, ya que pues se la coloqué todo en minúscula. Vamos a abrir esa carpeta y el primer paso, como lo dice el documento, pues es crear la carpeta raíz. Entonces, la idea es que vamos entonces eh, a crear esa carpeta raíz y esa carpeta raíz, panadería API no, aquí estaría. Entonces, vamos el segundo paso a enlazar eh, Visual Code con esa carpeta. Entonces, para poderla enlazar, tenemos que, nos vamos acá, le decimos code, cmd, para hacerlo, es uno de los pasos. Y desde aquí le vamos a escribir code, punto, espacio, punto, y ahí nos va a abrir y nos estaría abriendo Visual Code, ya con la carpeta enlazada. Entonces, este es un paso en la cual podemos realizar o simplemente abrimos Visual Code y acá le decimos que si confío, quitamos esto de aquí, o si no le decimos archivo, abrir carpeta y pues por acá la buscamos. Entonces ya aquí con esto está enlazada porque aquí pues aparece el nombre de la carpeta. Primeros pasos, va a tener esta documentación. Mire que aquí nos va a mostrar entonces, o sea, ya aquí cómo estaría la carpeta pues enlazada. Segundo paso es crear este archivo, el package.json. Entonces, para nosotros crear el package.json es instalar Node dentro de esta carpeta raíz. ¿Cómo se instala Node dentro de esa carpeta raíz? Buscamos una terminal. Yo voy a buscar aquí Command Prompt para no tener problemas con permisos de PowerShell. Entonces, por aquí le doy npm y init-y.
Con esto vamos entonces a instalar la carpeta, el package JSON, o sea, en este caso el node en la carpeta raíz. Y aquí ya nos muestra el package JSON. Este package JSON nos indica que ya está instalado pues el node dentro de esa carpeta. Y aquí este archivo, así como lo muestra el documento, quedaría así, package JSON dentro de esa carpeta. Y eh, para hacer eso, así como dice aquí, que npm init que es lo que nos da ese archivo. Entonces, para buscar la información del archivo, pues le damos un clic y aquí nos va a mostrar toda la información de este archivo. Si nos seguimos aquí, el cuarto paso dice configurar esta línea, la línea 4, la línea 6, y este sería el paso de la configuración del package JSON. Entonces, para poder configurar ese package JSON, le damos por aquí, vamos a decirle que se va a llamar servidor, por acá le vamos a decir que se va a llamar dev, y por aquí vamos a decirle que se va a llamar, le vamos a colocar no, watch. Así, o sea, con este que estamos diciendo, este va a ser el código con que vamos a ejecutar eso. Por acá estamos diciendo que vamos a utilizar la terminal node para que cada vez que hagamos una actualización, eso se actualice automáticamente con esta parte de acá. Y aquí vamos a decirle servidor.js, o sea, que ese es el main que estamos diciendo acá en la línea 4 que vamos a utilizar. Entonces ya con esto quedaría la configuración del package JSON. Ahora, ya teniendo la configuración del package JSON, aquí en esta parte se va a instalar todas las librerías, que es lo que nos está mostrando aquí, instalación de librerías. ¿Cuáles son las librerías? Bytecrypt, Core, .env, Express y MySQL. Entonces, para instalar las librerías, comenzamos diciéndole npm y Express es una de las librerías y vamos a decirle que se guarde save para decirle que se guarde dentro de la misma carpeta raíz. Entonces comenzamos a instalar. Ahí ya estaría instalando las librerías de Express. Las otras que aparecen dentro del archivo, que Express es una librería. Si nosotros miramos acá, Express, no, por aquí nos vamos a encontrar la documentación y qué es lo que hace y cómo se instala. Entonces, en Express se utiliza para crear servidores, rutas dinámicas y todo esto es lo que vamos a utilizar en la parte de Node. Entonces, esta librería nos ayuda con el código para hacer todas esas configuraciones de lo que tiene que ver con las rutas dinámicas y lo que es crear el servidor. Entonces, por acá ya se instaló, dice dependencias y aquí ya estaría entonces sabemos entonces que está instalada la librería Express. Ahora, según el documento, dice vamos a instalar lo que es Cores. Vamos a coger esa, npm y Cores. Y esta librería es para darle lo que es los permisos del navegador, de los navegadores para que se pueda consumir esa API. Si no le damos esos permisos, no se va a poder consumir. Entonces, por acá vamos a buscar, ya no sería Express, sino Cores. Y estaríamos por aquí, npm Cores. Y aquí estaría toda la documentación de eso. ¿Qué hace Core? Como lo dije ya, es la librería que utilizamos para poder darle permisos al consumo de esa API. Como vamos a crear una API, entonces hay que tener esos permisos del navegador. Ya aquí entonces ya está instalada la librería.
ahora pasamos a la siguiente librería, que es Doten. Esta librería pues es la que se va a encargar de leer los datos sensibles del archivo .en, archivo en torno del sistema, en la cual va a tener esos datos muy seguros. Entonces vamos a decirle npm y doten save, vamos a guardar este. Y por acá vamos a buscar entonces a la librería Doten, y aquí estaría la documentación de Doten. En este caso, pues aquí lo está diciendo que necesita de un archivo en torno del sistema para poder guardar eso ahí. Y aquí cómo se instala. Entonces, esta es la instalación. Utiliza pues el 6 para guardar, y por acá pues estamos utilizando eh, pues configuraciones, todo lo que tiene que ver la documentación del Doten. Entonces ya aquí estaría la librería Doten. Ahora, según lo que dice acá, vamos a instalar entonces la librería MySQL 2. Entonces para eso vamos a decirle npm y --6 mysql2. Entonces sí, ahí está. Esta librería es utilizada para lo que es la conexión a base de datos. Entonces por aquí mysql2. Entonces aquí estaría la documentación de esta librería, y por acá también aparece cómo se instala. Entonces todo lo que tiene que ver referencia. La conclusión de esta librería es que es la que se encarga de conectar a la base de datos. Entonces aquí estaría la MySQL2. Ahora viene la otra librería, que es Bytecrypt, BSR IPT. Entonces Bytecrypt vamos a instalarla npm y bcr ipt. Esa sería la librería bcr ipt, Bytecrypt. Entonces esta librería de Bytecrypt se encarga de encriptar las contraseñas, o en el caso comparar contraseñas y todo lo que tiene que ver con encriptación. O sea que esta es la que vamos a utilizar para hacer esa parte de encriptación de contraseñas. Entonces por acá vamos a buscarlo, y aquí estaría bcr ipt. Entonces buscamos, y aquí vamos a ver la librería Bytecrypt. Aquí está toda la información que tiene, la documentación y todo el cuento de esta librería. Entonces esos son las librerías. ¿Y qué son las librerías? Simplemente pues códigos de terceros que nos van a agilizar en nuestro código, ya que ya no tenemos que hacer eso, sino simplemente llamar a esa librería, y él ya pues ya hace todo el código que ya hicieron esos terceros. Entonces, de acuerdo a la documentación, ya instalamos lo que es la librería. Ahora vamos a crear de esto en el proyecto este archivo .en. Es el que va a contener los credenciales de forma segura. Entonces si ya aquí ya instalamos la librería, ahora vamos entonces aquí en la parte de izquierda, en el árbol, vamos a instalar ese .en. O sea, debe quedar aquí dentro de la carpeta, fuera de todas las otras carpetas que están aquí, pero dentro de la carpeta raíz. Entonces vamos a crear ese archivo llamado
punto env, punto en. ¿Qué es el punto en? El punto en es un archivo en la cual vamos a utilizar, ya que este archivo va a contener toda la información de la base de datos. Entonces, ese archivo .en va a tener todos los datos sensibles que va a ser, van a utilizar para poder conectarse a la base de datos. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver la base de datos que nosotros creamos en el video pues que ya mencioné. Ahí aquí se llama, aquí estaría el nombre de la base de datos, entonces estaría la tabla de usuarios. Entonces para eso ya tenemos, o sea, el usuario de esa, para entrar a esa base de datos, el servidor es el localhost. Si miramos aquí, estamos viendo entonces que sí es cierto, porque aquí dice localhost, aquí estaría el servidor localhost y ahí estaríamos diciendo el nombre de eso. El usuario root, sí, es el que comencé ahorita, que pues pide usuario, nombre de usuario de esa base de datos, que por defecto es root, y pide una contraseña, en este caso no tiene contraseña. Entonces, por eso, pues, entré sin contraseña. Y aquí nos dice nombre de la base de datos. Si nosotros nos fijamos, en la parte de aquí dice panadería, no te vayas. Y así es igualito como está aquí, de la misma manera que está allá. Entonces, bueno, listo. Aquí no sería sino panadería, panadería, no te vayas. Entonces, panadería, no te vayas. Debe quedar igualito. Panadería, no te vayas. Así. Ya quedaría entonces el punto en con toda la información. O sea, este sería el paso en la cual nos está mostrando aquí de crear el punto en. O sea, vamos a crear un archivo. El archivo lo estamos viendo aquí, donde está en esta parte. Después de eso, pues nos dice que así quedaría. Si nosotros nos fijamos, aquí está el archivo. Y si nosotros miramos, dice ahora los códigos. En este caso, los códigos aquí, pues estaríamos cambiando el nombre. Bueno, entonces, de acuerdo a ese archivo, vamos a ver entonces el código. Este código es lo que contiene de la base de datos, o sea, la conexión a la base de datos. Esa datos eh, son los datos sensibles que tenemos que traer del servidor de base de datos. Estos datos, aquí vamos a ver entonces cómo queda. Y ahora vamos a crear entonces el archivo config, que este archivo config de aquí en esta parte, la carpeta, pero esa carpeta, ese archivo debe estar dentro de una de modelo, y dentro de modelo debe estar otra carpeta llamada bd. Esa carpeta bd o esto está dentro de modelo, ya que vamos a trabajar arquitectura MVC. Entonces, aquí dentro de bd es donde vamos a crear el archivo config.js. Así quedaría la estructura. Esta estructura es la misma que tenemos acá en el documento y va a llevar esta primera línea. Esa primera línea que es requerir a Doten. ¿Y qué es Doten? Es la librería en la cual nosotros instalamos en pasos anteriores para que pudiera leer los archivos, los datos sensibles del archivo .en. Entonces con esta librería es donde nosotros vamos a poder
traernos esa librería. Ahora la segunda línea, que es la que en el caso vamos a utilizar para crear un arreglo, donde ese arreglo va por medio de esas variables, vamos a traernos los datos de todas esas variables que tiene el archivo .env. Entonces, el arreglo se va a llamar, es una constante que se va a llamar sensible. Entonces, de ese arreglo, vamos entonces a crear una función, que esa función lo que va a hacer es que vamos a recorrer el arreglo sensible para que podamos obtener ya ahora sí todos los datos que están en el archivo .env, y que este config pues lo va a leer y podamos acceder entonces cuando se invoque este archivo para obtener los datos eso. Entonces se recorre ahí donde está. Entonces la función para recorrerla es porque para verificar que no esté ningún dato vacío. Pero como acá estamos trabajando local, acá vamos a tener la Power vacío. Entonces nos va a mandar es una advertencia. Ya cuando estemos en producción, pues ya ahí sí debe estar estrictamente que no debe haber ningún dato vacío. Entonces al final pues ya va a crear una función, la función dbdconfig, que esa función dbdconfig lo que va a tener es ya todos los datos leídos a través del .env y por la librería .env. Esta función lo que va a hacer es que vamos a obtener los datos, y ya aquí con esto mire que no exponemos, no vamos a exponer los datos sensibles. Entonces para eso se crea esta función, la función dbconfig, donde de aquí miren que no vamos a tener de los datos sensibles del servidor. Entonces en el caso pues aquí vamos a crear esa función, que son todos los códigos donde tiene las variables del .env. Ahora pasamos entonces al otro punto donde vamos a crear la última línea, que es la que porta pues ya todos los datos que queremos. O sea que cuando la invoquemos nos dé lo que nosotros estamos solicitando, que son los datos sensibles. Entonces con esa línea, módulo.export, vamos a crear esos datos. Este módulo, ahí ya estaríamos entonces exportando, teniendo pues todo el archivo pues config, que no es más que la parte del archivo va a leer los datos del .env a través de estas variables. O sea, él recorre todo y ahí nos trae la información, todas esas variables allá en el .env. Entonces ahora vamos a crear el siguiente archivo, que es conexión. Esta conexión se encarga de pues traerse la información del config, y ya con eso ya sí establecer la conexión a la base de datos. Entonces él lo trae donde están los datos guardados, config los lee, y en el caso de conexión se trae a config para ya poder establecer, porque uno de los requisitos es tener los datos del servidor para poder crear. Entonces aquí vamos a crear el archivo
Este archivo se va a llamar conexión, siguiendo la convención, conexión.js. Entonces aquí vamos a colocar los códigos de configuración de la conexión de la base de datos. El primer código que es el que requiere a la librería MySQL que ya también instalamos. Entonces, esta es la que se encarga de hacer la conexión, pero para eso se necesitan los datos. Entonces, por eso los datos de la base de datos y los datos del config. Ahora vamos a traernos la segunda línea, que es el dbconfig, donde lo que va a hacer es irse aquí a la carpeta config que tiene esos datos, o sea, va a crear ese objeto de leer los datos del punto en, y con esto podemos utilizar ya esos datos para poder crear la conexión. Entonces, esa sería la segunda línea, en donde esa segunda línea pues va a ser va a traerse los datos del config. Ahora vamos a crear el constructor y la clase que podamos iniciar todo tener todos esos datos. Entonces, como vamos a crear un objeto de conexión, entonces vamos a crear, vamos a crear entonces también inicializar todos esos atributos. Lo que va a hacer es la conexión, todo lo que tiene que ver tratar de conectarse con la base de datos. Entonces, por acá también hacemos verificación de errores, en la cual si se conecta o no se conecta a la base de datos, igual le manda el mensaje específico. Entonces, ese sería el constructor. Por acá hay un errorcito pues de la clase no se ha cerrado, pero como falta todavía la otra función, entonces ahí cerramos esa clase. Entonces, ya teniendo esa, ahora pasamos a crear la función, esa función de query, o sea, donde esta va a verificar ya de acuerdo a eso si hay conexión o no hay conexión. Entonces, y es la que va a entregar el retorno hacia el objeto cuando se invoque. Entonces, esto lo que hace es una conexión pool, donde pues se conecta y ahí ya se envía la conexión de la base de datos. Entonces, por último, pues ya tenemos que hacer el código que exporta, exporta todo el objeto conexión. Exporta si se conectó o no se conectó. Igual, o sea, esta es la última línea, debe ser la última línea, ya que va a exportar esa conexión. Y con eso entonces ya quedaría el archivo completo con todos sus códigos, ya que ahora sí se puede hacer la conexión, que tenemos todos los datos. Esos datos, así como está dentro de el archivo que estamos viendo en la guía, en donde pues hasta aquí tenemos de crear o la finalidad de este video, que es crear la carpeta raíz. En el caso pues crear el archivo .en, donde tiene los datos sensibles, donde también se va a crear una conexión, y se hacer la conexión a la base de datos. Esa conexión de base de datos lleva sus reglas, que son, o sea, aquí el .en lleva la de crear una carpeta modelo. Vamos a utilizar arquitectura vista modelo controlador, y modelo pues separa toda lo que tiene que ver los microservicios, y dentro de ella está una BD donde va a tener conexión
que o sea, estos dos archivos se encargan de la conexión a la base de datos. ¿A través de quién? De un entorno de sistemas como el punto .en para darle seguridad a los datos sensibles. Entonces, en este caso estamos viendo, pues, o sea, ya creamos lo que tiene que ver con la conexión, que esta era la finalidad de este video, donde era crear paso a paso, pues, una API que gestionara los datos, así como lo hicimos en la base de datos, guardar datos de un nuevo cliente. Entonces, para poder guardar datos de un nuevo cliente, pues necesitamos que exista una conexión a la base de datos y después ya creamos el microservicio dentro de la carpeta modelo. Para este video pues no lo vamos a realizar, sino ya más adelante vamos a ir dentro de la carpeta modelo. Vamos a crear ese archivo donde vamos a poder obtener el microservicio, ya que ya tenemos los dos archivos de conexión, o sea que ya, pues, ya nos conectamos a la base de datos y después siguen los microservicios. Si el video te gustó, no olvides activar la campanita y suscribirte. Darle me gusta para seguir haciendo más contenido sobre el tema.